dar muchas disculpas a todos los... No se preocupe, padre, está perfecto, está, avance nomás. Bien, bien. Digo, pido en primer lugar disculpas por este inconveniente, este espacio que quisiéramos compartir, como lo habíamos titulado Patagonia, Tierra de Sueños. La verdad que una realidad tan rica en muchos aspectos, y sobre todo desde el aspecto de descubrir y valorar a aquellos que han soñado y han abierto surcos, pero también seguir soñando toda la riqueza y las posibilidades que nos ofrece esta región de nuestro país, con sus bellezas naturales en primer lugar, sus escenarios desde la cordillera al mar, los lagos, la llanura, la meseta, el clima, los ríos, los ventisqueros, la Patagonia Austral. Es decir, un territorio y un escenario de grandes extensiones y donde descubrimos esa, de alguna manera, realidad que nos regala Dios en los santos, porque realmente, bueno, nos convocaba esta rica experiencia que venimos compartiendo del turismo religioso. Y el primer lenguaje de Dios para acercarnos a Dios es la creación. Por eso nos parecía también esta idea de los sueños. Un Dios que sueña y nos regala ser partícipe de esos sueños para poder compartirlos con otros. Y además de esos sueños de la naturaleza, también mucha gente que ha venido a la Patagonia ha venido soñando una mejor calidad de vida, buscando un mejor futuro, los migrantes, entre los cuales encontramos, en primer lugar, bueno, a los que han llegado desde Europa, pero también toda la riqueza cultural de los pueblos preexistentes o los pueblos originarios. Es decir, bueno, toda la riqueza que encierra esta región. Y entre esa realidad de diversidad cultural encontramos, por un lado, al beato Seferino Namuncurá, hijo de estas tierras, de la cultura mapuche, y por otro lado a don Artemides Satti, este hermano salesiano coadjutor, migrante italiano, que con su familia emigra a la Argentina. En 1897 se radica en Bahía Blanca y después ingresa a la congregación salesiana como hermano coadjutor. Y realmente, bueno, don Satti lo ubicamos en la zona norte de la Patagonia, a la orilla del Río Negro. Allí en la ciudad de Viedma, Patagones, donde toma pie, por decir así, de manera permanente la misión de los salesianos, enviados por don Bosco, que sueña con esta Patagonia, los sueños de don Bosco sobre esta tierra. Y bueno, don Satti como migrante llega a esta tierra y ingresa para ser salesiano de don Bosco, va a Bernal. En Bernal se contagia de tuberculosis y como en Viedma estaba el Hospital San José de la Misión Salesiana, lo envían allí para recuperarse. El padre Bacio Garrone, que era el director del hospital, lo lleva adelante una imagen del auxiliador y le dice: prometele a la Virgen que si te curás vas a dedicar tu vida a cuidar a los enfermos. Digo, no, díganme, orienten si es un poco por aquí o si quieren hacer alguna pregunta, estoy abierto para responder un poquito también por el tiempo que no logré entrar. Si hay por ahí quizás preguntas, quizás podemos optar por preguntas, si les parece. No, Digo, tranquilo, padre, tranquilo, usted avance con su exposición y al final le hacemos las preguntas. Muy amable, gracias. Ah, bien, bien. Entonces, bueno, en ese estamos hablando de 1880, que llega la misión salesiana. Carmen de Patagones, como sabemos, es un fuerte de los primeros. 1779 se funda el fuerte de Carmen de Patagones. Y allí, bueno, con esa rica historia, la misión salesiana emprende un poco la tarea educativa y evangelizadora con los talleres y también con el cuidado integral de la persona. Por eso el Hospital San José, que funciona allí junto a la Catedral de Viedma. Y don Satti, como hermano salesiano coadjutor, se va a preparar como enfermero para brindar su servicio allí en ese Hospital San José, que estaba justo al lado de la catedral. Cuando se crea el obispado de Viedma es necesario preparar la sede del obispado de Viedma y entonces se decide demoler el Hospital San José para edificar allí, como actualmente se encuentra, las dependencias del obispado de Viedma, primera diócesis de la Patagonia, que fue primer momento vicariato con el cardenal Cagliero,
que fuera el jefe de la primera expedición misionera, con esa rica historia aquí en la Patagonia. Y entonces Don Satie en ese momento necesita, estamos hablando de 1941, necesita trasladar su hospital a lo que se llamaba la Chacra de los Curas, en las afueras de la población de Viedma, que hablaban del campo, pero actualmente son 10 cuadras desde el centro de la catedral a donde se instaló el Hospital San José. ¿Qué es lo característico de Satie, podríamos decir? La normalidad de vida con que vivió su respuesta a Dios en el servicio a los hermanos. Un hombre bueno, un hombre cercano a todos, un hombre simple. Un hombre que vive esa alegría en el servicio y que tiene un corazón, podríamos decir, samaritano, capaz de compasión frente al que sufre. Y emprende de alguna manera, bueno, toda esa atención y ese servicio hacia los enfermos y los más pobres de la ciudad de Viedma y de toda la zona misionera de la Patagonia. Don Satie muere en 1951 y ya en ese momento Don Satie gozaba de una gran estima de la población. En 2002 el Papa Juan Pablo II lo beatifica con un milagro que acontece a un seminarista salesiano en Buenos Aires, en el Hospital Muñiz, que estaba sufriendo una septicemia y que ya los médicos lo habían desahuciado, invocan a Don Satie, nacen una novena a Don Satie y recupera totalmente su salud. Hoy ese hermano es salesiano sacerdote en Viñó, Colona Viñó, al sur de Córdoba. Y el actual milagro que lo acerca a Don Satie ahora a la canonización ocurrió en Filipinas. Un ACV cerebral masivo, que los médicos lo desahuciaron, un familiar del paciente invoca a Don Satie y el paciente se recupera sin que le quedara ninguna secuela. En Filipinas ocurre este milagro, que es el que habilita, una vez que fue aprobado, estudiado, pasado por el análisis en primer lugar de los profesionales de la salud, un tribunal de 5 médicos y después el tribunal teológico, y el Papa ya firmó el decreto reconociendo el milagro. Solamente queda ahora en el próximo consistorio que tendrá el Papa Francisco fijar la fecha de la celebración de Don Satie. Bueno, y Don Satie en Viedma es la persona un poco más, la persona así más importante de la ciudad, lo llaman así el buen vecino, un hombre que la población hoy todavía lo siente casi como cercano y presente. Es un santo de alguna manera, como propone Francisco, en la calle, un santo de la vida cotidiana, un santo que no hay cosas extraordinarias, sino la alegría en el servicio, particularmente a los más pobres. Y en cuanto al turismo, ¿qué es lo que ofrece y qué es lo que podemos encontrar en estos lugares? De alguna manera, esa mística de los orígenes, de los inicios, y la posibilidad de abrirse a construir juntos una historia con lugar para todos. ¿Qué es lo que ofrece? Por un lado la naturaleza y después los lugares concretos donde este hombre, este santo, vivió entre nosotros. El Hospital San José, que fue demolido, pero el lugar, la catedral, el Colegio San Francisco, la manzana histórica de Viedma, el templo parroquial de Viedma y el templo parroquial de Carmen de Patagón es tan característico. O sea, ese conjunto que ofrece Patagones Viedma con la naturaleza y también con esa rica historia y la presencia de la misión salesiana con este fruto de santidad. Bien, un panorama, pido disculpas. Pobre padre, disculpe usted a nosotros, no se preocupe. Mientras usted se recupera un poquito de su tos, compartirles a la gente que, bueno, que usted también es un sacerdote salesiano,
que es el rector del Santuario María Auxiliadora de Fortín Mercedes, y que es cura párroco allí en Patagones. Y pobre ha tenido, la verdad todos sabemos que no hay abundancia de sacerdotes, y bueno, él tenía muy preparado su ponencia con videos y demás, pero bueno, tuvo que salir por una emergencia, y aquí no lo tenemos firme a través de un teléfono, pero nosotros estamos agradecidos por todo lo que usted nos comparte, y en todo caso, después del material que usted considere oportuno, podemos ponerlo al final de la presentación. Perdón, Muchas me gracias. Sí. Es, permite Cecilia quiere un hablar. aporte. Bueno, no, el padre, yo soy Cecilia Alonso, soy salesiana, de las damas salesianas, por eso, bueno, conozco la historia, pero quería remarcar dos cositas porque veo que hay una persona de la Comisión de Migrantes, y bueno, yo estoy también en la pastoral del turismo y de migrantes, y estas dos figuras que usted ha mencionado, Ceferino y Don Sati, son ejemplos, como lo dijo, de migrantes. Tanto es así que Don Sati se llama Artemides Sati, pero es conocido con el Don, igual que Don Bosco, que Don Rúa, que Don Orione, que era un título que llevaban los sacerdotes italianos, no sé si precisamente todos o los del norte, los piamonteses. Entonces, para los salesianos nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de Don Sati, pero el don no viene por lo criollo nuestro, sino es un rasgo más de esa identidad transculturada, porque bueno, él vino de 16 años, pero toda la cultura piamontesa está presente en ese título, ¿no? Un pequeño detalle, el don, pero el don es piamontés. Y en el caso de Ceferino, creo que quizás fue mucho más migrante incluso, porque Don Sati vino del Piamonte, Argentina, y tenía una comunidad de piamonteses muy, muy, muy grande, y el desarraigo que Ceferino tuvo cuando dejó su Chimpay natal, su desierto, para ir a Buenos Aires, pues donde estaba en el colegio, bueno, primero en la Marina, que no anduvo, y después en los Salesianos, pero con chicos que hablaban otro idioma, no conociendo las costumbres, el idioma, la religión. Si le deben haber hecho bullying a Ceferino en el colegio, creo yo, ojalá no. No solamente eso, sino que después incluso muere en Italia. Es decir, que son dos ejemplos de migrantes, el de Don Sati, y mucho más aún creo que el de Ceferino. Mi humilde aporte. Sí, y en torno al don, Don Sati decía no le gustaba que le dijeran don, justamente porque el don en su tierra era para el sacerdote. Él dice, para ostentar el don hay que nacer entre algodón. Con ese sentido siempre del humor que tenía Don Sati. Sí, y justamente Sati y Ceferino se encuentran en Viedma en 1903, los dos padeciendo la tuberculosis, los dos compartiendo el mismo ideal. Pido disculpas. Los dos compartiendo el mismo ideal, y bueno, los dos bajo los cuidados del padre Bacio Garrón en el Hospital San José. Sin duda, Ceferino y Sati nos hablan de ponerse en camino, de ser de alguna manera peregrinos en función de esos sueños, de esas realidades lindas, donde se involucra al prójimo más que al propio proyecto. Pido disculpas, estoy transitando un poco de estado gripal, pero no quería faltar a este encuentro. Bien, decíamos que de Don Sati el mensaje un poco más fuerte es esta unión que hace él, el perfil espiritual de Don Sati, que lo vemos espejado en la parábola del buen samaritano. Un hombre que es capaz de unir su fe en el servicio muy concreto, muy directo al prójimo. Esa mirada de fe que tiene para descubrir en cada enfermo la presencia de Jesús. Por eso en la oración de Don Sati decimos que para servirte en los pobres y necesitados. Don Sati es consciente de que cada enfermo, cada vecino, cada pobre es presencia viva, real de Jesús, y a él se dedica y a él lo atiende, ¿no? Y Don Sati, por otro lado, un hombre muy comunitario, un hombre, bueno,
de familia numerosa, por otro lado, se radican en Bahía Blanca. Y es interesante que don Becchi, que fuera rector mayor de los salesianos, fue familiar de don Satti, porque la mamá de don Satti es de apellido Becchi, Becchi Satti, así que el octavo sucesor de don Bosco es oriundo de Viedma. De allí un poco algunos de estos signos también de los sueños de don Bosco y del vínculo de don Bosco con esta tierra patagónica y con esta bendición de Dios en estos 3 beatos, podríamos decir, en esta región patagónica. Don Satti, que va a ser canonizado, Ceferino y Laurita Vicuña, 2 jóvenes y un salesiano coadjutor, junto a otros, ¿no? Porque ningún santo es un santo aislado, un santo solitario. Siempre la santidad es fruto de una comunión en la fe, viviendo al servicio de ese proyecto del reino de Dios. ¿Qué más contarles? Bueno, que la ciudad de Viedma es de alguna manera allí a la orilla del Río Negro, junto con Carmen de Patagones, es de alguna manera como la cuna de la misión salesiana fuera de Turín, fuera de Italia. Es el lugar donde los salesianos abren de alguna manera el carisma a la misión salesiana. En el 2025 vamos a celebrar los 150 años de la llegada de los salesianos a la Argentina. Y bueno, un motivo lindo para poder recorrer, visitar, por eso se está trabajando con la huella ceferiniana desde Buenos Aires, Almagro, Uribe Larrea, Bahía Blanca, Fortín Mercedes, Viedma, Chimpay, Junín de los Andes. Un itinerario de alguna manera que recorrió Ceferino. Y como para poder también hoy, poder a través de esa memoria agradecida de lo que Dios nos regala en nuestra familia salesiana, renovar esos compromisos que movieron la vida tanto de don Satti como de Ceferino. Y en esto me parece que hoy hay necesidad y hay interés, por otro lado, de recuperar esa memoria, pero no para quedarnos mirando hacia atrás o hacia lo que fue, sino una memoria que nos da raíces para poder tener esta fortaleza en seguir dando respuestas y seguir dando frutos hoy de santidad en el compromiso por la transformación de la realidad. Pero don Satti no solo se dedica al hospital, sino es un hombre que trasciende la frontera del hospital, comprometiéndose en la Viedma naciente, de modo particular en el Círculo Católico de Obreros. Va a ser parte de esa realidad, de esa asociación, con esa realidad del mundo obrero. Y también va a estar atento y participando en las otras acciones, realidades, desafíos que va enfrentando la población de Viedma. Por eso nos parece un testimonio muy bonito de un santo con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, como decía don Bosco. Un santo que es capaz de unir lo cotidiano, lo simple, donde manifiesta de verdad ese corazón enamorado de Dios. Y don Satti, como sabemos, va a morir a los 71 años, fruto de un cáncer que se despierta a raíz de un golpe, se cae de una escalera, un día de lluvia, sube al techo para arreglar un tanque, se resbala y cae de la escalera, y a raíz de ese golpe se despierta un cáncer que lo va a llevar a la tumba, digamos. Pero con un sentido muy profundo de fe enfrenta su enfermedad y también él mismo redacta el certificado de defunción, solamente dejándole al médico la hora de su muerte. Y los funerales de don Satti en Viedma, hasta el día de hoy, dicen las crónicas, han sido los funerales más participativos. Toda la población de Viedma, Patagones, se vuelca para celebrar y despedir y celebrar la Pascua de don Satti. Está hoy aquí en la comarca muy presente. Las peregrinaciones las realizamos en marzo. El segundo fin de semana de marzo se celebra la peregrinación a don Satti. Vamos recién en la 8ª peregrinación. Es de alguna manera, está comenzando allí donde se conservan los restos, en la parroquia Don Bosco de la ciudad de Viedma. Lugares de devoción de don Satti, la catedral de Viedma, donde se conserva la imagen
la imagen que presidió la beatificación en la Plaza San Pedro. Después la parroquia Don Bosco, donde están los restos de Don Satti, el altar dedicado al Beato, y justamente está al ingreso del templo, como quería él, estar muy a la mano, muy cercano a los vecinos. También en el santuario de Fortín Mercedes, cuando fue beatificado, dedicamos un altar. Y en ese altar hay un cuaderno y son muchísimas las personas que van llegando allí y van acudiendo y descubriendo también en ese lugar que está vinculado a María Auxiliadora y a Ceferino, este testimonio de santidad en Don Satti. La peregrinación se realiza el segundo fin de semana de marzo porque es el más cercano al 15 de marzo, que es el día que muere Don Satti. Él nace un 12 de octubre de 1880, allí en Boreto, y en este momento en la ciudad de Boreto se están trabajando mucho a raíz de la canonización, con un itinerario en esa localidad del Véneto, para poder promover también allí en Italia este testimonio tan bonito de una santidad muy cercana a todos y una santidad callejera, como dice el Papa. Es legendaria su bicicleta con la cual él acortaba distancias y día de lluvia o de frío, su bicicleta era el vehículo que tenía para poder llegar a toda la vecindad que necesitaba sus cuidados. Y dicen que curaba no solo con las medicinas, sino sobre todo con su misma presencia tan llena de Dios, que además de llevar la medicina, cuando veía que era necesario, también en su visita dejaba a los vecinos algunos pesitos como para poder comprar el alimento o para poder comprar alguna medicina. Es decir, un hombre que supo hacer de su vocación de hermano coadjutor religioso salesiano un verdadero samaritano con un corazón de madre y padre, cuidando a los más pequeños, a los más desprotegidos. Una de las objeciones que le hacen en el momento de iniciar el proceso es las deudas y los gastos que tiene Don Satti. Pero son deudas y gastos que de ninguna manera estaban vinculados a él, sino a la misión y al servicio en favor de los más pobres y de los más necesitados. Y Don Satti dirá, el dinero sirve para hacer el bien o no sirve para nada. Y otra frase bonita que tiene, dice, a Jesús hay que darle lo mejor. Don Satti, un hombre de mucho humor, le gritaban por la calle, Don Satti, le vamos a hacer un monumento. Y él respondía, que sea ahora en algodón y gasas para el hospital. O quizás alguno que no lo conocía mucho le dice, hey, Don Satti, saludo a su señora, que no tengo el gusto de conocerla. Y Don Satti también le respondía, yo tampoco, porque él es un hermano coadjutor, religioso, consagrado. Es decir, siempre con un sentido de humor, de alegría. También iba allí al Círculo de Obreros a jugar a las bochas en los momentos de recreación. Él mismo organizó los primeros paseos a la costa, aquí en Viedma, a la costa del mar, a la desembocadura del Río Negro. Es decir, un hombre con una cercanía a todos, con una alegría y una bonomía que generaba confianza, que generaba espíritu de familia. Bien, por allí algún panorama en torno a la figura de Don Satti. En este momento, bueno, estamos esperando, trabajando para seguir difundiendo su vida y esperando que el Papa en el consistorio fije la fecha cuando será la canonización. No sé si quisieran hacer alguna pregunta, algún aporte como el que hizo aquí nuestra hermana de Damas Salesianas, que es un gusto compartir. Sin duda lo de la migración es un aspecto muy propio también de la Patagonia, donde ya ha llegado de tantos lugares, ¿no? De la Argentina y de Europa en los inicios, como sirio-libaneses, italianos, españoles. De hecho, la primera población de Carmen de Patagones son de la zona de León, en España, que se los llama los Maragatos, de esa región ahí de España. Es decir, una tierra de mucha riqueza y con muchos sueños para seguir realizando. Sueños con una vida de mayor plenitud y también sueños para cuidar estas bellezas que Dios nos regala en esa clave del Laudato Si que nos ha regalado el Papa Francisco. Así como se piensa en querida Amazonia, cuidar esta riqueza de la naturaleza, creo que también el desafío es, querida Patagonia, necesitamos cuidarte frente a la amenaza de contaminar los ríos, los lagos,
y estas fuentes de vida. También en esta dimensión la Patagonia nos sigue invitando a ser creativos y colaboradores de la hermosa obra de Dios. Gracias, si quieren padre. hacer alguna... Sí, como dice el padre Pedro, muchísimas gracias. Si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos. Y ya sobre el final, ahí Vanessa va a ver si puede compartir un pequeño videíto sobre Don Sati de unos minutitos nomás. Pueden participar aquellos que lo deseen. Bueno, sí, a riesgo de ser pesada, si me permite agregar, como buena salesiana, que no solamente las figuras de Don Sati, Seferino y Laurita son muy importantes en nuestra historia y nuestra historia espiritual, sino que hubo muchos salesianos que trabajaron en la Patagonia con dos centros, uno el de Viedma, como lo dijo el padre, es decir, como centro, como foco de irradiación, ¿no? De ahí recorrían de a caballo, durmiendo de noche, muchos de ellos, el Patirú Milanesio, que es el que bautiza a Seferino, bueno, Monseñor Cagliero, y también otro centro que fue en Punta Arenas, que misionaron en lo que es Tierra del Fuego y también para el sur de Chile. Don Bosco soñó que sus hijos evangelizaban a salvajes altos y con pieles. Y bueno, una interpretación de que eran los patagones por las pieles por el frío, es decir, los mal llamados patagones tehuelches. Por eso es que la primera misión que hacen los salesianos fuera de Europa es Argentina, por eso dijo el padre que se iban a cumplir los 150 años, y tuvieron realmente una labor, ellos y las hijas de María Auxiliadora, que es la rama femenina, una labor misionera en Patagonia a partir de 1880, es decir, en momentos donde la Patagonia realmente era mucho más desierto de lo que es ahora, porque bueno, ahora hay zonas que son pobladas, pero gran parte es un desierto, y bueno, llegaban y recorrían con la Patagonia en condiciones muy heroicas y sin las comodidades que podemos tener hoy. Entre ellos el padre Agostini, que escalaba los cerros, pero con ropa no adecuada. Así que hay quien sostiene que si la Patagonia es argentina, es en gran parte por los salesianos, porque fueron los que estuvieron en momentos que no había nadie, argentina y no chilena, porque fue muy importante a la hora de colonizar la Patagonia, porque en aquel momento dado no había nadie, y se hicieron una obra fantástica. Muchos salesianos que en su nombre no ha trascendido fuera de los ámbitos salesianos, pero también con mucho heroicidad, con muchos muy heroicos y muy santos también, y santos desconocidos, pero una obra magnífica y muy importante que yo creo que no se conoce, por lo menos los que no somos de la Patagonia. No sé, padre, usted si está de acuerdo. Sí, sin duda se da un fenómeno muy interesante que es como que Don Bosco aparentemente parecería que estuvo en la Patagonia, porque es como muy nombrado, conocido, ¿no? Si bien él nunca en vida estuvo en la Patagonia. Y es bonito que actualmente el Papa Francisco insista a los salesianos, a todos los salesianos y salesianas, es decir, no dejen la Patagonia. La Patagonia que hoy sigue necesitando presencia, sigue necesitando educadores, sigue necesitando sacerdotes, sigue necesitando misioneros, sigue necesitando familias, ¿no? Para poder, bueno, seguir viviendo un poco esta transformación. Y el proyecto salesiano tiene de alguna manera esta fuerza desde la educación. Enseguida los salesianos en cada misión van a abrir la escuela, los talleres de arte y oficios, ¿no? Para capacitar para el mundo de trabajo, para promover. Y también, bueno, van a ser pioneros en el riego, también en la comunicación. Los observatorios meteorológicos primero de la Patagonia fueron los fundados por los mismos salesianos, en Carmen de Patagones, en Stefanelli, en Rawson, lo mismo que los hospitales. La misión salesiana tenía 3 hospitales,
El que más tiempo duró fue el de Viedma, pero también en Rawson, en el Hospital Buen Pastor, y también en Bariloche. En Bariloche también funcionó un hospital. Y como decía, en la isla, en Tierra del Fuego, la misión La Candelaria es otra epopeya de Fagnano. Fagnano es el que funda Carmen de Patagones, y de Carmen de Patagones va a ir a Tierra del Fuego. Realmente es una epopeya la obra que realiza, junto a las hijas de María Auxiliadora. Aquí en Patagones son valleses, son 4 las primeras religiosas, que, bueno, van como viviendo 2 modelos de evangelización. El de aquí, del norte de la Patagonia, más en la línea de itinerancia, de recorrer, de salir, de encontrarlos y acompañarlos a sus lugares. Y es muy claro también el compromiso en defensa, en la tarea pastoral, defensa de la dignidad de los pueblos originarios y de la cultura del pueblo mapuche, en el contexto histórico que viven. Y en Don Sati es muy bonito la predilección que tiene de alguna manera por los chicos con alguna limitación o dificultad o discapacidad. Hay 2 ejemplos en el hospital, uno que se conoce como La Muda, una niña que había encontrado el padre de Bonachina en el campo, que caminaba en cuatro pies, digamos, no podía caminar porque se había criado entre las ovejas, la lleva al hospital y era terrible, y Don Sati es la predilecta de él como el chico macrocéfalo, que los quieren sacar del hospital, y Don Sati dice: ellos son el pararrayo de Dios, de ninguna manera, ¿no? O sea, la obra salesiana en la Patagonia va a ir como enraizando el anuncio del Evangelio con la educación y la transformación de ese contexto de ofrecer una vida más digna para todos. De hecho, el primer obispo de la Patagonia, el primer vicario, bueno, va a ser Cagliero, después va a ser la primera, Viedma va a ser el primer obispado de toda la Patagonia, ¿no? Y grandes figuras también como de Nevares, el obispo de Neuquén, también sin duda Cagliero, Borgatti, Milanesio, Patiru y Domingo, como lo llamaban los mapuches, también el padre Pedro Bonachina, que es el fundador de la obra de Fortín Mercedes, allí a la orilla del río Colorado. Y es bonito que el santuario de María Auxiliadora en Fortín Mercedes conserva el cuadro que hizo pintar Don Bosco para regalarle a Cagliero, como que la Virgen Auxiliadora acompañara la misión en la Patagonia. Y ese es el cuadro que es el corazón, de alguna manera, del santuario de María Auxiliadora, bendecido por Don Bosco y regalado a Cagliero, y que esa imagen es la que se asume como María Auxiliadora, patrona del agro argentino, en 1954. Ella es, además de ser la patrona de la Patagonia, de la familia salesiana, y esta advocación que elige Don Bosco en su tarea educativa con los chicos, con los chicos más pobres, con los jóvenes. Así que el santuario de María Auxiliadora en Fortín Mercedes fue un centro, de alguna manera, de espiritualidad y de irradiación y de formación de los salesianos que atendían toda la tarea pastoral de la Patagonia. ¿Qué decirles? Bueno, la primera biografía de Don Sati la escribe el padre Raúl Entraigas y lleva por título El pariente de todos los pobres, que es el título que la misma gente le dice a Don Sati: Sati, usted es pariente de todos los pobres. Generalmente uno trata de ser pariente del rico, ser pariente del pobre no atrae mucho, pero Sati, la misma población lo bautiza con esa: usted es el pariente de todos los pobres. El padre Raúl Entraigas escribe la primera biografía en 1960, Don Sati muere en el 51. Y vivió 71 años, y bonito que a los 71 años Don Sati ya es declarado santo, va a ser declarado santo. Es decir, un proceso relativamente rápido. 2002 fue declarado beato. Es decir, y por eso es también tan reciente aquí en la comarca, es su presencia, su testimonio, ¿no? De este hermano salesiano, hermano coadjutor Don Sati. Y que el Papa Francisco, cuando era él provincial de los jesuitas, se encuentra con la biografía de Don Sati en Salta, que le alcanza Monseñor Mariano Pérez, y él, siendo superior de los jesuitas, la va a proponer a los hermanos de su congregación una novena pidiendo a Don Sati por las vocaciones de hermanos coadjutores en la familia jesuítica. Y es bonito que después el mismo
Jorge Bergoglio, como provincial de los jesuitas, escribe una carta dando el resultado de esa novena de cuántos hermanos habían ingresado a la orden jesuítica. Es decir, muy interesante cómo ya la devoción a Don Sati va creciendo fuera también del ámbito estrictamente salesiano. Hoy hay mucha devoción en África, donde hay muchos hermanos salesianos coadjutores, y como ocurrió el milagro en Filipinas. Una santidad, digamos, que no tiene fronteras, una santidad y que llega a todos. Porque la congregación salesiana también, bueno, está presente en tantos lugares, ¿no? Pero sobre todo también por el testimonio de vida evangélica. Y es bonito que es de confesor de la fe, porque están los mártires, pero después de ser Don Sati va a ser el segundo santo religioso después de Don Bosco en la familia salesiana. Porque Laurita, Seferino y Domingo Sabio son alumnos, son jóvenes. Bien, por allí fue un poco quizás como no nos hubiese gustado, pero bueno, las cosas a veces ocurren así. Agradecerles la paciencia y bueno, a disposición también. Si hubiera alguna pregunta o algo que pudiéramos precisar, con mucho gusto. Sí, Gracias, padre. Padre, hay una pregunta del señor Arturo que dice, perdón por mi ignorancia, pero ¿qué diferencias tienen los jesuitas y los salesianos? Bien, sí, uno a veces habla y sí, son los, digamos, los carismas o la misión particularmente que Dios suscita en un santo y en otro. En San Ignacio, fundador de los jesuitas, de alguna manera el carisma es la evangelización de la cultura. Y en cambio en Don Bosco, el carisma, los salesianos, es la evangelización de la juventud pobre y abandonada. Es decir, son parte de la iglesia, pero con una misión más específica, así como están otras congregaciones que se dedican a los hospitales o que se dedican estrictamente a las misiones. Es un poquito esta la diferencia. Si bien las dos son partes de la iglesia, ¿no? Con carismas específicos. Muchas gracias, padre. Bueno, Vane, no sé si tenés ahí el video para compartir, si hay alguna pregunta, alguna otra participación, porque ya estaríamos un poquito pasaditos, pero bueno, dada la buena disponibilidad del padre Pedro y bueno, las dificultades que tuvimos, por eso no sepan disculpar que nos hayamos excedido un poquitito en el tiempo. Si podrías compartir pantalla entonces, Vane, y mostrarnos el video. Sí, un momento. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a usted, padre Pedro, por favor. Muchísimas gracias por su disponibilidad, aún con su salud un poquito precaria con este resfrío, pero esperemos que se componga Sí. rápido. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, voy a silenciar el mío para ver si se escucha mejor y me avisan. Ahí está, perfecto, gracias. Por alguna razón no se escucha el audio, Vane. ¿Ahí? Sí. Por alguna razón el audio no sale, Vane, pero no importa, va explicando también abajo. En 57 de carga. Sí. Menos mal que tenía carga. Uf, No, chao. casi No una podía ni hora. hablar. Casi una hora. Eso es en Córdoba. Viedma. Viedma. Don Bosco.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí sobre el final nos recomiendan una película que fue estrenada en el 2020. Bueno, recomendamos nuevamente que todos los que puedan la vean. Bueno, Vane, si podés poner también la placa para aquellos que preguntaban cómo conectarse con nosotros, dónde ver estas capacitaciones y las anteriores. Ahí le compartimos nuestros contactos, nuestro mail, nuestro Instagram, nuestro YouTube, el Facebook, el WhatsApp y la página web de nuestra institución. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar entonces, si Dios así lo quiere, en la capacitación próxima que va a ser la segunda quincena de julio. Ya calculo que los que están necesitando el certificado se habrán contactado con Vanessa. No sé, Vanessa, si hay algo más que avisar, algo más que decir. No, acá yo estoy, ya varios me escribieron, así que ya los agendé y a la brevedad le vamos a estar enviando el certificado. Así que nada más, estaba controlando que no hubiese ninguna consulta, pero en el chat no hay nada, solo saludos. A ver, gracias padre por su respuesta, nos dice el señor Arturo. Después, gracias padre Pedro, muy interesante su exposición, un saludo desde Bolivia, cuide su salud. Muchas gracias por la charla. Y bueno, otras personas más que me piden acá el certificado. Y ahí Graciela está levantando la mano. No sé qué querés decirnos, Graciela. O lo habrá apretado sin querer. Graciela, ¿estás ahí? Ahí está. Sí. Sí. No, se acopló un teléfono. No, era porque yo también necesitaba el certificado y no escribí. Ahora te estoy mandando el mensaje. Mil disculpas. Bueno, gracias. Bueno, y acá en el chat no hay más nada, solamente muchos saludos, muy interesante la charla y pedidos de certificados. Bueno, padre, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué más decirle que esperemos que mejore su salud y encomendarnos a sus oraciones? Póngannos a todo el CEPLA y a los participantes en su próxima misa. Tanta falta nos hace que rece por nosotros y por toda nuestra querida patria en este momento tan difícil que está pasando, y por todos los que nos siguen en distintas partes del mundo en el CEPLA, que veo que hay gente de México, de Bolivia y de algunos otros lados que no identifico. Muchísimas gracias a todos, Padre Pedro, Bien. y que el Señor lo encuentre siempre dispuesto a Como anunciar. decimos, Sí, lo escucho, Padre. gracias, y como decimos con Don Sati, en bicicleta nadie tire la chancleta, que nadie se desanime. Bueno, Padre. Con Don Sati Salesiano te doy mi mano. Con Don Sati enfermero, el pobre primero. Bueno, gracias. Gracias por nosotros, que Dios lo bendiga. Gracias a todos por participar y nos volvemos a encontrar entonces en la segunda quincena de julio. Gracias, Una Padre. bendición, gracias. Muchas gracias. Chao, adiós. Hasta luego.